A veces el daño más grande no lo hace quien te lastimó, lo haces tú después. No lo digo de forma abstracta, lo digo porque me pasó a mí, porque hubo un momento en el que alguien me estaba mostrando algo genuino, algo cálido, y yo reaccioné como si fuera una amenaza. No reaccioné a esa persona, reaccioné a algo que llevaba dentro, a un miedo que todavía no se había materializado, a una crítica que no había llegado, a un rechazo que solo existía en mi cabeza. Y el problema de reaccionar a algo que no existe es que el daño sí existe. Ese es el punto que quiero explorar hoy. Hay algo que mi cerebro hace y que tarda tiempo en reconocer como lo que es. Cuando se acerca algo importante, algo con potencial de salir bien o de salir muy mal, mi mente no espera a ver qué pasa, anticipa, asume que va a ir mal y empieza a diseñar formas de que el golpe no sea tan grande cuando llegue. Es como construir un búnker antes de que haya guerra, eficiente, en teoría, protector, en teoría. Pero el problema es que cuando vives dentro de un búnker, todo lo que viene de fuera parece una amenaza, aunque no lo sea. Y la pregunta que sigo sin poder responder es esta: ¿cómo paras de protegerte de algo que no es real? Porque el mecanismo no se siente como miedo, se siente como lógica, como pragmatismo, como ser realista. Y cuando algo te parece lógico, no lo cuestionas, simplemente lo ejecutas. El miedo rara vez se presenta como miedo, casi siempre llega disfrazado de lógica, de protección, de realismo. Y eso lo hace muy difícil de ver desde dentro. Hay una distinción que me parece importante y que creo que mucha gente no hace conscientemente. Cuando reaccionas desde el miedo, no estás hablando con la persona que tienes delante. Estás hablando con un fantasma. Con una versión proyectada de lo que crees que va a pasar, de cómo crees que va a responder, de lo que crees que significa lo que está haciendo. Y ese fantasma no es esa persona. Es una construcción tuya, hecha con tus miedos, tus experiencias anteriores y tus inseguridades. Le pones la cara de quien tienes delante, pero no tiene nada que ver con quién es realmente. El resultado es que la persona real, la que está ahí intentando conectar contigo de forma genuina, nunca recibe una respuesta de lo que hizo. Recibe una respuesta de algo que no hizo, algo que ni siquiera dijo. A un escenario que solo existía en tu cabeza. Y eso es profundamente injusto, no por maldad, sino porque estás tan dentro de tu propio mecanismo que ni siquiera puedes ver lo que está pasando realmente. Cuando proyectas el miedo en alguien, dejas de hablar con esa persona y empiezas a hablar con el fantasma que te atormenta. Y el fantasma siempre te da la razón. Lo más difícil de este patrón no es reconocerlo en abstracto, es verlo en un momento concreto y saber que el daño ya está hecho. Me pasó con alguien que me estaba mostrando cariño, de forma genuina, sin segundas intenciones. Y yo respondí con frialdad, no porque no quisiera ese cariño, sino porque anticipé lo que podría venir después, las críticas futuras, el juicio de otros, cosas que nunca habían ocurrido y que quizás nunca ocurrirían. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, lo primero que sentí fue culpa. Esa culpa de lastimar a alguien a quien quieres sin haber querido hacerlo. Pero hay algo que aprendí sobre la culpa y que conecta con lo que hablé en episodios anteriores. La culpa sin responsabilidad solo añade peso. No te dice qué hacer diferente, solo te dice lo malo que eres por haberlo hecho. Y lo que necesitaba no era cargar con eso, era entender qué había pasado realmente. No es culpa tuya tener heridas, pero sí es tu responsabilidad hacerte cargo de ellas, porque si no lo haces, terminas sangrando sobre personas que no te cortaron. Hay algo en este patrón que lo hace especialmente difícil de ver desde dentro. Cuando operas desde el miedo, te vuelves egoísta sin darte cuenta. No de forma consciente, no porque seas una mala persona, sino porque estás tan enfocado en no salir lastimado que te resulta casi imposible ver el esfuerzo que la otra persona está poniendo sobre la mesa. Y lo más cruel de todo es que a esa persona le estás enviando un mensaje que nunca quisiste enviar, que su forma de ser es un problema para tu seguridad, que tiene que hacerse pequeña, que tiene que usar una fachada para que tú no tengas que enfrentar lo que llevas dentro. Eso no es justo. Y la mayoría de veces, quien lo hace ni siquiera lo sabe. Hay una diferencia que me parece fundamental y que creo que vale la pena nombrarlo. Cuando tienes responsabilidad sobre algo, sabes en qué tienes que enfocarte para poder mejorar. La responsabilidad te da la dirección.
te dice dónde poner la energía. La culpa no hace eso. Si no tienes culpa de algo, si el patrón viene de una herida que no elegiste tener y aún así te culpas por él, ¿qué mejoras exactamente? ¿Qué haces con esa energía aparte de castigarte? No es culpa tuya tener los mecanismos que tienes. Probablemente en algún momento te hicieron falta. Seguramente eran una respuesta razonable a algo que te pasó. El problema es que ya no estás en ese momento, pero el mecanismo sigue funcionando como si lo estuvieras. La responsabilidad te pregunta, ¿qué puedes hacer diferente? La culpa solo te pregunta, ¿qué tan malo eres por haberlo hecho? Y no puedes crecer desde la segunda pregunta. Si reconoces algo de esto en ti mismo, lo primero que quiero decirte es algo que a mí me costó aceptar. El simple hecho de verlo ya es tener la mitad del trabajo hecho. La mayoría de las personas pasan toda su vida operando desde su mecanismo de defensa sin llegar a cuestionarlo jamás. Y no porque sean malas personas, sino porque esos mecanismos son invisibles desde dentro, se sienten como la realidad, no como una respuesta a la realidad. Identificar el patrón es como darte cuenta de que tu postura está fallando bajo presión en un ejercicio pesado. Cuando lo ves, no sigues añadiendo peso, bajas la carga, analizas el movimiento y corriges el fallo antes de que cause una lesión seria. El trabajo emocional requiere la misma frialdad analítica y la misma paciencia. No es un proceso rápido, no tiene un punto de llegada claro. Y nadie te puede decir exactamente cómo se hace, porque cada herida es diferente y cada mecanismo tiene su lógica, pero empieza por aquí, por ver lo que hay. Si hay alguien en tu vida que ha recibido una respuesta que no merecía, que ha intentado acercarse y se ha chocado con un muro que no entendía, quizás esto explique algo de lo que pasó, no como excusa, como información. Y si eres tú quien reconoce ese patrón en sí mismo, no te lo lleves como una condena, llévalo como un punto de partida. A veces, el daño más grande no lo hace quien te lastimó, lo haces tú después. Pero también puedes ser tú quien decida que ahí acabe la cadena. Siéntate, hablemos.